Bueno, parece que ahora sí. Salvados los inconvenientes técnicos, empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Visionarias detrás de sus libros. Aquí Débora Weller, que las acompaña todos los meses. Y hoy con una invitada más que especial. Y les voy a contar quién es. Eh, Abigail Ganopol es doctora en ciencias físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en la gestión de operaciones de misiones satelitales de órbita terrestre baja y fue distinguida por la NASA. Trabaja activamente en cerrar la brecha de género en el sector espacial. Fundó DNUT, Gestión del Tiempo, para mejorar la calidad de vida de las personas, enseñando la gestión del tiempo desde un enfoque holístico centrado en el bienestar. Y por supuesto, es autora del libro Es Tiempo del Tiempo y de varios artículos publicados online. Hola Abigail, ¿cómo Hola, estás? Débora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a vos por este tiempo que nos vas a brindar. Y bueno, he contado un poquito de quién es Abigail, pero te dejo el micrófono a ver qué más nos podés contar, ¿no? Bueno, cuento un poco sobre mi formación. Estudié física, como vos dijiste, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en Argentina. Ujú. Y luego hice un doctorado también en la misma universidad, en Ciencias Físicas. Y trabajo desde el año 2009 en el sector espacial argentino. Me especialicé en lo que son operaciones de misiones satelitales de órbita baja. Y bueno, hace varios años, en algún momento, también me empezó a picar el bichito de querer hacer algo distinto a lo que venía haciendo, ¿no? Y quería que sea algo que sirviera, que ayudara a que fuera una contribución para la sociedad, ¿no? Aportar mi granito de arena para un mundo mejor. Digamos. Suena medio idealista, pero bueno, así lo pensé. No, Eh, es grandioso, me encanta. y entonces, bueno, empecé a pensar a ver qué sabía hacer, qué podía hacer. Toda esa búsqueda lleva también tiempo y un descubrimiento y conocerse desde otro lugar. Y llegó un poco por casualidad a través de una amiga mía, muy, muy amiga, siempre la nombro, eh, y que me pidió ayuda un día, me dice, mientras yo pensaba en estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Mi amiga me dice, vos que sos súper organizada, ¿me podés ayudar? Porque yo necesito hacer todo esto y hago todo esto y no sé cómo articularlo. Y entonces, bueno, le dije, obvio, sí, pues yo era como muy organizada y estructurada y ella por ahí era bastante desestructurada en ese momento. Y entonces, bueno, le di una mano con eso, la ayudé y en el proceso de ayudarla descubrí que me había encantado hacer eso, que era algo que no sabía que sabía hacer. O sea, no había pensado que eso podía ser algo que alguien necesitara. Para mí era Claro. algo natural, en mí era algo natural, entonces no, nunca me había puesto a pensar que era algo que otra persona podía necesitar. Entonces, bueno, disfruté mucho el proceso, también disfruté mucho la devolución de ella, porque ella me dijo que le había servido muchísimo, que le había cambiado la vida, que había aprendido a organizarse y había podido lograr las cosas que en ese momento ella quería lograr y eso me hizo sentir muy bien y entonces digo, a lo mejor hay más gente y me Claro. acuerdo que me planteé, digo, ¿vos crees que esto podría ser? O sea, que habrá más gente que necesita estas cosas y me dice, sí, la mayoría. Claro, es verdad, me encanta. Claro, pero bueno, yo acostumbrada a mí misma
exacto, cuando a uno le No salen me las daba cosas, cuenta que había otras personas que podían tener esa claro. necesidad. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió, ahí es donde dije, bueno, es por acá. Y bueno, empecé eh, ayudando a distintas personas, después di cursos y en algún momento, después de dar cursos, dije voy a formalizar todo esto en un libro, porque obviamente no me podía sacar de encima mi estructura de física, Claro, de ciencias exactas, digamos. entonces no me podía sacar de encima que todas las cosas hay que formalizarlas de alguna manera por escrito, así que este, así es como decidí escribir el libro, que de alguna manera sintetiza todo lo que suelo abordar en los cursos que doy de gestión del tiempo. Y bueno, esto fue en el libro lo publiqué en el 2019. Qué bueno. O sea que en realidad creaste, a raíz de lo que tu amiga estaba necesitando, creaste una metodología de gestión del tiempo, podríamos decir. Sí, yo en mi trabajo, la parte espacial, a lo largo de los años y del crecimiento profesional, fui haciendo cada vez más tareas de gestión, menos tareas relacionadas con mi carrera de origen, digamos, y más carreras relacionadas con lo que era la gestión, de tener gente a cargo, de tener que cumplir con plazos estrictos, de revisiones de proyectos, con entregables, gestionar mi propio tiempo y el tiempo del equipo que tenía a mi cargo. Y ahí, sin darme cuenta, aprendí un montón de cosas. Claro, Algunas cosas por ahí ya las tenía innatas y las profundicé, mejoré, y otras las aprendí. Entonces después cuando empecé a hacer esto, eh, ya tenía todo un background de saber organizar tiempos. ok, Y lo que hice, el enfoque, porque algo que a mí siempre me chocaba mucho, me sigue chocando, es, viste, cuando vos googleás gestión del tiempo, ponele gestión del tiempo entre comillas, ujú, las imágenes que te aparecen son todas imágenes donde hay personas haciendo malabares, gestionando 20.000 cosas, corriendo, haciendo la carrera contra el tiempo, corriendo contra el reloj. Y eso, que es algo que siempre lo pregunto en los cursos, ¿no? Les pongo imágenes y les pregunto a las personas que vienen, ¿qué les genera? Y todas me dicen claro, angustia, estrés, ansiedad. Y para mí eso es como, no funciona, porque no podés vivir sanamente así. Entonces yo quería darle obvio, una vuelta de tuerca a eso. Y en realidad el tiempo no es tiempo de cómo hacer más en menos tiempo, no es eficiencia y productividad. Esa es una forma de gestionar el tiempo que sirve mucho para todo lo que son cuestiones laborales, digamos, profesionales, pero en la vida cotidiana, vivir así todo el tiempo, contrarreloj, eh, es es muy estresante. total. Y entonces lo que hice fue cambiar el enfoque y hacerlo desde un enfoque humano, ¿no? Eh, como primero veamos qué es el tiempo, y el tiempo es vida, eso es el tiempo, no es las 24 horas que tiene que, y de tal hora a tal hora hago esto, todo eso todas las personas lo podemos hacer en mayor o menor medida, disciplinándonos, pero no pasa por ahí, por la checklist Ujú, todos los días, tildando tareas, si esas tareas no tienen que ver con lo que vos querés en tu vida. Entonces, la primera cosa es esa, es identificar qué claro, querés en cada área de tu vida. Entonces, bueno, las personas somos seres integrales, no es que somos solo profesionales o solo mamá o solo amiga exacto, no, somos seres integrales. Entonces, bueno, es abordar a la persona desde ese lugar integral, desde esa visión sistémica de su vida, sistémica de sistemas, digamos. ujú, Eh, y, y bueno, particionar de alguna manera, dividir la vida en distintas áreas importantes, ¿no? Que
Bueno, hay áreas que son típicas, pero se pueden ir ajustando según cada persona, pero dividir la vida en las distintas áreas centrales, ¿no? Como por ejemplo la vida, no sé, la salud, el estado físico, la vida intelectual, espiritual, emocional, la familia, la vida social, la profesión, las finanzas, todo eso. Bueno, y analizar qué querés en cada área, ¿no? Primero, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te sentís en cada área que estás hoy? ¿No? Puntuar eso, porque eso te da la foto de cómo vos sentís que hoy está tu vida en las distintas áreas. Y ese es tu punto de partida, ¿no? Es como si fuera Claro, un GPS. Vos tenés un punto de partida, que es donde estás hoy, y un punto de, entre comillas, lo llamemos así, llegada, que no es que llegás y ya está, se terminó todo. pues a donde quiero Efectivamente, llegar, exacto. pero es como un norte de dónde, hacia dónde querés dirigir Quiere tu decir, vida. exacto. Y en el medio es donde surge la planificación, ¿no? Los distintos caminitos. La planificación es eso, es cuáles caminos puedo usar para ir desde donde estoy ahora a donde, al norte donde me gustaría llegar. Que es como un GPS, ¿no? Si vos al GPS no le das un punto de partida y un punto de llegada, no te aparece ningún camino. Entonces, acá Absolutamente. es lo mismo, en la vida es lo mismo, tenés que lograr claridad, la mayor claridad que puedas de dónde estás hoy, y la mayor claridad que puedas de a dónde te gustaría dirigirte en las distintas áreas de tu vida, ¿no? Porque si vos contemplás una sola, ¿no? Que es lo que pasa generalmente, nos centramos solo en la parte profesional o la económica o la familia, y Exacto. dejamos de lado un montón de otras cosas. Entonces resulta que nunca tenés tiempo para juntarte con tus seres queridos o para hacer tus actividades, no sé, de esparcimiento o descansar o lo que sea, ¿no? O privilegias una en detrimento de las otras, que eso tampoco funciona de manera Claro, permanente. Vos lo podés hacer en momentos puntuales. Bueno, ahora tengo este lanzamiento, bueno, me enfoco en esto por un mes, pero después vuelvo a la normalidad y me enfoco un claro, y hay poco en que otra cosa y equilibrar. balanceo. Entonces, la idea es, bueno, tener claridad dónde estás hoy y lograr claridad, la mayor claridad posible de a dónde querés ir. Está. Y ahí es donde después surge la planificación, ¿no? Y por eso, y esa planificación es una planificación que tiene que tener en cuenta la realidad, las particularidades de cada persona. No es que, o sea, vos y yo para lo mismo vamos a tener seguro estrategias de planificación diferentes, porque somos Total. diferentes. E incluso para una misma persona en distintos momentos de la vida, Es le van a diferente. funcionar distintas cosas, porque no es lo mismo cuando sos mamá que cuando no sos mamá, o cuando, no sé, en periodo de vacaciones que cuando estás trabajando a destajo. Entonces, bueno, es ir conociendo esas particularidades de cada persona y generar una estrategia de planificación que permita lograr los objetivos, pero sin morir en el intento, ¿no? Disfrutando, porque en Exacto. realidad lo único que tenés es el presente. O sea, esos objetivos están en un futuro, Exacto. obviamente que querés lograr, pero no sabes bien cuándo lo vas a lograr, por más que te organices, la vida muchas veces te sorprende y tenés que tener capacidad de adaptarte. Entonces, en el mientras tanto, la clave está en poder hacer una planificación que te permita disfrutar del proceso, ¿no? No tanto enfocarte en voy a ser feliz cuando logre Claro. tal cosa, seguramente serás feliz, pero después vas a querer otra cosa. Claro, pero el tema está justamente, como decías, disfrutar del camino, porque Claro. si no uno Entonces, llega y ya llegué y ahora. exacto. Así que bueno, eso es el enfoque que le doy. Entonces, bueno, en el libro hablo mucho sobre el diálogo interno, que es una componente muy importante para poder eh, lograr lo que queremos, porque si todo el tiempo te estás saboteando, si tu Absolutamente. forma de hablarte a vos misma es poco amorosa, Un poco eh, amigable, sí. si decís no lo voy a lograr, no voy a poder, me sale todo, y sí, es la profecía autocumplida. Entonces hay que trabajar en cómo nos hablamos, en las creencias limitantes y reemplazarlas por creencias que nos permitan crecer como personas. Eh,
en esto, ¿no? De identificar cómo estamos hoy, cómo queremos, dónde queremos estar, y aprender a formular objetivos, ¿no? A escribirlos, porque como que la típica es escribirlos como lista de supermercado, ¿viste? Como que vas al supermercado y pones fideos, Es, avena, no tal sé, cual. aceite, recibirme, comprar casa, cambiar auto, no sé, cosas así, pero eso es una lista de supermercado que es Es hueca en incompletable. realidad para el día a día. Exacto. Claro, no puede, ¿cómo medís? O sea, es éxito si lo consigo y fracaso si no, pero porque no lo escribiste. Entonces hay que aprender a escribir los objetivos de una manera que permita medir si estás logrando o no las cosas. Entonces tenés que decir, bueno, ¿cuándo quiero lograr esto? ¿Dónde quiero lograr esto? Y ahí es donde cuando empezás a escribir, en vez de la lista de supermercado de objetivos, los escribís como objetivos realistas, tipo, me quiero recibir de acá a 2 años, y contás cuántas materias te quedan, y decís, ¿puedo hacerlo o no? Lo primero que surge es, no, esto es imposible porque no puedo cursar más de 3 materias por cuatrimestre. Bueno, entonces bajás, eso te permite también escribirlo, digamos, formularlo de una manera realista, porque si vos vas a formular algo que ya implica, no sé, cursar, invento, 5 materias por cuatrimestre, que es algo que en tu facultad no Es se puede imposible, porque claro. te dan los tiempos, bueno, entonces No lo vas te a vas, poder cumplir, te vas a obviamente. frustrar, entonces ya eso lo detectás tempranamente y ajustás, bueno, no, entonces con la cantidad de materias que me quedan y cursando este máximo de materias, lo que puedo lograr es esto. Entonces ya escribís un objetivo que es realista a tu vida, a la factibilidad real de la cosa, y Exacto. entonces después podés bajarlo, ir desgranándolo, ¿no? Ir desmenuzándolo y decir, bueno, para lograr esto tengo que hacer 3 materias por cuatrimestre, tengo que ser capaz de estudiar 3 materias eh, Me por tengo que comprometer, claro. semestre, entonces, bueno, implica estudiar tantas horas, tal materia y organizar. Entonces ya podés ir bajándolo a tus actividades diarias. Pero Exacto. en vez de la lista de supermercado, que Que es hueca en realidad, porque es una lista. cuesta, claro, porque Claro, en tal cual. realidad es algo que, bueno, en algún momento se dará, pero no lo estás No lo estás concretando. sintiendo tampoco, ¿no? O sea, tiene que Claro, tener también, no sé, como una emoción especial de, wow, sí, me quiero recibir y para eso voy sí, a ¿no? Y, sí, y se me ocurre también preguntarte acerca de que como el tiempo en realidad es el único, lo único que no podemos negociar porque se va y no vuelve, entonces, creo que tratándolo de esta manera, digamos, tratando todo esto, esta gestión del tiempo, no lo vamos a perder tampoco. O sea, el tiempo nos va a rendir muchísimo más, lo vamos a aprovechar de otra manera. sí. Más sabiamente, más amorosamente, digamos, disfrutar más, que es lo que por ahí nos cuesta más darnos espacio. Para disfrutar más el tiempo, porque lo vemos como una lista de cosas que hay que hacer y a veces no es hacer, a veces es no hacer Claro, nada, pero hay que aprender a no hacer nada y poder exacto. vivirlo sin culpa. Claro, claro, tal cual es Y bien la interesante. presión social es muy grande, el entorno, la vida acelerada que llevamos, los telefonitos estos, todo, eh, te va llevando a que vivas en un estado A ir corriendo, ¿no? claro, a vivir corriendo. Entonces es muy fácil entrar en vivir en piloto automático y no vivir conectada con lo que vos querés, con lo que vos Exacto. sentís. Ahora, se me ocurre preguntarte, cuando vos hablabas recién de una mirada hacia adentro, ¿no? Para poder aprender a gestionar el tiempo. ¿Cómo fue entonces esa mirada cuando estabas escribiendo el libro? Porque si para vos era como muy natural, de alguna manera te debe haber impactado, ¿no? Sí, pero yo fui cambiando mucho en mi vida. Esta versión no es la misma versión. Me imagino. Eh, yo tuve una etapa de mi vida relativamente prolongada en la que fui extremadamente adicta al trabajo.
Ujú. Y, o sea, muy adicta al trabajo. Solo trabajaba, todo Claro. era trabajo, no hacía otra cosa. Trabajaba en mi casa, trabajaba en el trabajo, trabajaba en el transporte que me llevaba de mi casa al trabajo, trabajaba todo el tiempo. Me estaba Todo el duchando y tiempo. estaba pensando en las reuniones que tenía al día siguiente. Me acostaba con la computadora y estaba, o sea, estaba chequeando mail hasta 2 minutos antes de dormir todo lo que hay que Me hacer. imagino. Entonces, y después, bueno, tuve una etapa laboral, hubo como un reacomodamiento en el lugar donde trabajo, un reacomodamiento muy grande y de golpe se vio afectado mi trabajo y de golpe, claro, no tenía nada para hacer. Me agarró Claro. la desesperación, fue tremendo. Y ahí fue una gran crisis que tuve, porque dije, estoy haciendo algo muy mal, porque Claro. no puede ser que no sepa qué hacer con mi tiempo. Claro, tal cual. Me quedo con más espacio y ¿qué hago con Claro, él? pero claro, de golpe me sobraban, no sé, 14, 15 horas por día que yo antes usaba mal, las usaba todas para Claro. trabajar, entonces claro, de golpe era, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa Exacto. acá? Y fue un golpe muy fuerte ese. Y luego, muy poco después de eso, eh, me enteré que estaba embarazada y ahí es como que ya no me importó nada. Ya diste vuelta Como todo. si hubiera buceado en un sistema operativo totalmente diferente. Y me dediqué a disfrutar del Mm. embarazo, me encantó, la pasé genial en mi embarazo y cuando nació mi nena, ahí el tiempo adquirió un significado totalmente distinto al que solía tener. Porque claro, viste, vos crecen, las criaturas crecen muy Exacto. rápido, todos los días hacen algo nuevo, algo distinto, y entonces no te querés perder nada, que es imposible no perderte nada, pero no Absolutamente. querés perderte nada. Y entonces ahí es como que el valor del tiempo para mí adquirió una dimensión totalmente diferente. Ya no era el tiempo para hacer más cosas, era el tiempo para contemplar, el tiempo para verla crecer, para disfrutar, para estar con ella. Eh, y, y, bueno, ese fue como, El quiebre, el de, gran quiebre. de alguna manera tuve que aprender a conciliar ambas partes, ¿no? En algún momento tuve que aprender a conciliar esa parte que tenía la parte laboral, que era como seguía teniendo ese bichito de ser adicta al trabajo, pero totalmente regulado, ahora está totalmente controlado, no, Claro, no, tenías con quien compartir también el tiempo fuera del trabajo. Una claro, motivación muy grande para... claro, pero podría haber hecho otras cosas para mí, digamos, podría haber ido a, no sé, tomar clases de baile, Claro, sí, tal podría cual. haber hecho un montón de cosas, pero no las hacía. Eh, este, y cuando, digamos, en algún momento aprendí a conciliar las dos cosas, fue un proceso, ¿no? Con esta parte más, con la maternidad, que me lo despertó la maternidad, no es obligatorio que te lo despierte la maternidad, en mi No, no, caso por fue así, supuesto. pero puede despertártelo un montón de otras cosas, digamos. En mi caso personal, particular, este replanteo, este recuestionamiento respecto al tiempo, me lo planteé cuando fui mamá. Y entonces por eso cuando mi amiga me pidió ayuda y empecé a hacer esto ya para otras personas, ya hacía rato lo hacía para mí, digamos, Claro. Ya primero. lo tenías incorporado en realidad. Claro, entonces dije, lo voy a hacer, pero desde un lugar humano, porque la parte de eficiencia y productividad está lleno de esto. Y la gente igual se la pasa corriendo y la gente igual está ansiosa y la gente igual siente insatisfacción porque al final del día siente que no hizo nada, que no terminó, que qué sé yo. Entonces, yo lo que quería era revertir eso, era conectar con todo lo que sí lograste, con todo lo que querés hacer y empezar a llenar los días de esas cosas que realmente te importan, no de tanto de lo que tenés que, no quiere decir que no se vuelve irresponsable y deja de hacer cosas, no, haces No, las cosas, pero
Sí tener claro que esas cosas está bueno que tengan que ver con lo que te gusta. Y si tenés que hacer cosas que no te gustan, ver qué podés hacer para cambiar eso, ¿no? No naturalizar que, bueno, sí, tengo un trabajo que no me gusta, y bueno, pero no importa, me da de comer, ¿qué le voy a hacer? No, Claro, bueno, ahora está bien, por ahí no podés renunciar, pero podés empezar a pensar qué hacer para cambiar esa realidad, en ese o en exacto. otro trabajo, digamos, y así como con el trabajo, aplica con todo, con las relaciones, con las actividades que haces, con todo. Claro, claro, total. O sea, en definitiva, llevar, tener una vida mejor, con una Claro, calidad que normalmente no se tiene, justamente exacto, por todos esos miedos en realidad que tenemos, ¿no? De no, a ver si exacto. dejo este trabajo, ¿qué hago? Este, Exacto. Y es de, también aprender a salir de la zona de confort, ¿no? Porque en la medida que te quedas en la zona de confort, no creces. En algún momento para crecer necesitas salir de esa zona de confort y hacer algo diferente a como lo venís haciendo y que a veces asusta, a veces da miedo, qué sé yo. sí, tal cual. Bueno, dicen que hay que hacer no me acuerdo si era Luisa Hay o quién, que decía que hay que hacer algo que nos dé miedo todos los días. Así como Sí, justamente para salir de esa puede zona ser. de confort. Sí, Exacto. sí, es que es lo que te hace crecer y replantearse constantemente, porque es muy fácil entrar en piloto automático en el ritmo de Absolutamente. vida occidental que tenemos, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, es extremadamente fácil, te lleva solo. Si vos un día no vivís conscientemente, todo sigue funcionando, vos también, o sea, seguís Exacto. haciendo todo. Entonces, la idea es poder hacerse más consciente de la propia vida, ¿no? Y Sí, adueñarse de su vida, que a veces parece que fueran otros los dueños de la vida. sí, tal cual. Y además sentir, porque a veces llegamos a un momento en que ni siquiera sentimos, o sea, todo nos da igual. Claro, Eh, porque estás anestesiada. En piloto absolutamente. automático, bueno, sí, hago esto, yo, y al día siguiente lo mismo, Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, yendo un poco más a lo técnico, ¿cómo fue la sí. escritura de tu libro? O sea, ¿tenías determinadas horas en las que escribías, días, o Sí, cómo sí, lo sí, encaraste? escribía todos los días, porque si en mi experiencia, por lo menos, si no escribís un poco todos los días, te olvidás. El tren como que escribiendo un poco todos los días es como una gimnasia, ¿no? Cerebral. Exacto, el Entonces, hábito. claro, entonces, si vos escribís, es como ir al gimnasio, si vos vas una vez por semana, bueno, y estás 5 horas, bueno, la primera hora te va a costar, la segunda te va a costar, después vas a estar recontra, ya vas a haber entrado en calor y vas a poder hacer todo, pero y después por una semana no haces nada, la vez No, siguiente cuando te duele todo, tenés que empezar de nuevo, no te empezás de acordás. vuelta te duele todo, tal cual. En cambio, si haces un poquito de actividad todos los días, bueno, es distinto, es más fácil. Bueno, con esto también es lo mismo. Entonces hice como había hecho cuando escribí mi tesis de doctorado y la de licenciatura, todo. Cuando estás escribiendo está bueno escribir un poco todos los días porque es fácil perder el hilo. En mi Claro, caso, por lo menos, ¿no? Así, mi experiencia de haber escrito otras cosas, cuando me puse a escribir el libro, no me planteé, bueno, a ver cómo voy a hacer. Fue como natural, dije, voy a hacer lo mismo que hice claro, porque siempre. ya tenías tu propio método, que eso es lo interesante. Claro, entonces escribía todos los días un poco y entonces releía lo que había escrito el día anterior porque cada vez que escribís la cabeza la tenés como está en ese momento. Entonces está bueno releer, en mi caso a mí me parecía bueno releer lo que había escrito el día anterior, ponerle que estaba en un mismo capítulo, bueno, lo releía, entonces veía la coherencia o detectaba cosas que no había detectado el día anterior porque estaba con, no sé, el sesgo del día anterior. Eh, Tal cual. detectaba distintas cosas que no me terminaban de cerrar, otras me parecía que, bueno, esto sí está bueno, sí, qué sé yo, y retomaba desde ahí. Entonces ya ponía mi cabeza alineada con lo que había venido pensando. Entonces no me quedaba como un Frankenstein, ¿viste? Como esto pegado con esto, que es lo que puede Exacto. pasar si no relees. Entonces, nada, hice la misma metodología que cuando escribí tesis o paper. Tesis y demás. Qué bueno, buenísimo. Eso te ayudó y te facilitó Sí, mucho justamente la escritura del libro.
tal cual. Sí, Ahora, ¿te planificaste, hablabas antes de planificación, planificaste el libro, digamos, los temas que era lo sí, que ibas a escribir? obvio. Por la ducha pregunto. Sí, 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 igual que las tesis, igual que los papers, lo mismo. Tenías todo. El esqueleto, después vas, por ahí vas cambiando alguna cosa, pero Claro. de detalle, pero no, la estructura la tenía toda en mi cabeza. Además, yo ya había dado los cursos, entonces ya tenía una estructura que estaba bastante orientada a cómo daba los cursos. Entonces, eh, el esqueleto lo armé relativamente rápido. Después, por ahí en lo que fui cambiando algunas cosas fue en las secciones o en las actividades que dejaba planteadas, pero no, el esqueleto sí me lo planteé y el esqueleto de alto nivel no cambió mucho, porque ya venía con los cursos, entonces lo Claro. estructuré bastante, la lógica del libro seguía la lógica de cómo abordar un determinado tema, entonces era incremental. Y además me imagino que el tema justamente de estar dando esos cursos también te habrá enriquecido en cuanto a las reacciones de los que Sí, cursaban y de las preguntas que te hacían y sí, demás, ¿no? mucho. Mucho, sí, mucho. Sí, me sirvieron mucho las preguntas y también las devoluciones muy lindas, Claro. porque también eso te alienta a seguir, porque decís, bueno, esto sirve, no es que estoy haciendo algo y a nadie le sirve, a nadie le interesa. No, era, no sé, me acuerdo de una persona que vino a los distintos cursos que yo hice. Me dijo una vez, gracias a vos me compré mi casa. Para mí fue muy ¡Oh, fuerte. wow! ¡Qué bonito! No fue gracias a mí, fue gracias a ella, pero, Pero de eh, cualquier manera, pero digamos, ella sintió que lo que había aprendido en mis cursos le permitió organizarse para poder hacer los pasos que tenía que hacer para comprar su casa. Eso para mí es como, es grandioso, de verdad, es grandioso. Me fue bueno. encanta, qué bonito, me encantó, me Sí, fue encantó. muy fuerte. Sí, Y eso claro, también me alentaba a seguir, porque viste que el proceso de escritura tiene altos y bajos, no es que siempre está exacto, eso te iba a qué bien que preguntar está saliendo justamente. esto. Hay momentos de duda donde decís, esto es una porquería, esto no sirve, Soy un esto no me desastre gusta. escribiendo, sí, sí, vienen todas las autocríticas. Claro, no es lineal hasta que finalmente generás algo que te gusta, pasás por un montón de momentos que decís, esto no me gusta, y decís, pero tengo que tirar todo esto, Todo esto y empezar de vuelta o tengo que modificar volver a todo. escribir todo esto porque no me gusta cómo quedó. Me encanta, sí, porque es verdad, en general no se habla de eso, pero es cierto que el Sí, proceso tiene esas ondas sí, así. sí, Este, tiene y, todo eso. y entonces, digamos, desde que te planteaste, dijiste, ok, voy a escribir el libro, hasta que lo terminaste, ¿cuánto tiempo pasó? Mm, Más o a menos. ver, ahí te digo. Cerca de un año. Me llevó más o menos unos 6, 7 meses, 8 tal vez escribirlo y después fue un proceso largo con la editorial. Ujú. Y en el medio me agarró la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una feria del libro enorme, y la Enorme, sí. editorial es como que se abocó a eso y fue como un mes que estuve como parada con En el tema de stand-by. claro, estuvo parado ahí el tema de la editorial, así que sí, un año más o menos. Estoy tratando de recordar cuándo empecé, pero sí, habrá sido un año entre año y pico, no sé, 14 Sí, meses, ponele, entre escritura y editorial. claro, claro, porque además después que escribís también tenés que revisar. Claro, después tenés las revisiones. En mi caso Exacto. no tuve tan- tuve muy pocas correcciones de tipo de sintaxis o cosas así, es muy poco, pero igual te hacen esa La devolución y corrección, claro, claro. también había imágenes, esa parte llevó también bastante tiempo porque a veces no quedaban bien capturadas de un lado o del otro, entonces había como que ajustar Acomodarlas. eso y bueno, sí, toda la parte de edición lleva, una vez que Lleva vos ya tiempo. cerraste, vos decís, bueno, ya está, ya esto lo mando a la No, editorial, ahí es otro camino.
Exactamente, ya empieza la segunda parte, pero bueno, digamos que Claro. ya es la recta final, que eso es lo Sí, sí. interesante. Eso habrá llevado 6, 7, sí, o a ver, sí, 8 meses tal vez la editorial. Más o menos llevó lo mismo, una cosa y la otra. Sí, claro, Eh, claro, y más cuando hay imágenes y demás que sí, se complica un poquito. sí. Ahora, cuando está publicado, ¿dónde? ¿Lo tenés en Está, Amazon? no, todavía no. Está publicado en una editorial acá de Córdoba que se llama Tinta Libre. Ujú. Ahí lo pueden conseguir. También la versión digital sí está en distintos lugares. El Ah, libro físico fantástico. es este. Permiso. El libro Sí, físico claro. es este. Está acá en Argentina, por ahora nada más. Eh, y después la, la versión digital sí Digital. está accesible en distintos lugares. Creo que en Amazon también, ahora que lo pienso. No estoy segura, pero me tengo que fijar. Pero está en distintos portales que se puede comprar desde cualquier lugar del mundo. Claro. Y bueno, la versión física acá me la pueden encargar a mí o en la editorial. Ok, fantástico, fantástico. Entonces ahora te quiero preguntar Sí, acerca de NUT, gestión del tiempo. sí. Que nos cuentes un poquito de qué se trata. Bueno, y Nuestra Gestión del Tiempo es el nombre que le di a este proyecto que tenía, donde encuadro todos los cursos y todas las cosas que hago relacionadas con gestión del tiempo. Y NUT, bueno, ¿de dónde sale ¿De dónde NUT? sale? Claro, yo tengo la curiosidad. Ahora lo voy a contar. A ver, Eh, me encanta. me causa mucha gracia, todo con la misma amiga, ¿no? Ah, bueno, es muy movilizadora. Sí, mi amiga es escritora, Qué por eso. bueno. Y bueno, mi primer nombre es Nuria. Ok, Es el nombre con el que eh, mucha gente que me conocía desde chica, digamos, me conoce hoy. Y mi amiga, que nos conocemos desde muchísimos, muchísimos años, me llamaba por ese nombre. Pero, ¿cómo te dicen cuando te llamas Nuria? Te dicen Nutria en la escuela. no sabía. Te Ok, dicen Nutria. no sabía. Bueno, pero Entonces mi amiga, es un es animalito hermoso. hermoso, sí, yo al principio, cuando estaba en primer grado, no sabía que era una nutria. Entonces, claro, Claro. yo decía, ¿por qué? Hasta que descubrí, claro, hermoso. Pero bueno, mi amiga, en vez de decirme nutria, me decía nut. Ah, qué bueno, me encanta. Pero me sigue diciendo así. Pero después de indagando, a mí siempre me gustó mucho leer cosas relacionadas con Egipto. Y un día le cuento, ¿sabes que Nut es la diosa egipcia de la bóveda celeste? Claro. No. Bueno, y la diosa egipcia de la bóveda celeste es la que regula todos los ciclos, el día y la noche, las estaciones, todo eso. Entonces, yo dije, esto me cierra por todos lados. Claro, qué bueno. Y de ahí adoptaste el nombre. Qué bueno. Y a través de NUT, gestión del tiempo, es que haces todos estos cursos que estabas Sí, contando y demás. sí, sí. Sí, sí, registré en su momento la marca, Claro, porque no sabía bien cómo la iba a querer usar, pero bueno, por las dudas. Y sí, hago todos los cursos que doy de gestión del tiempo, las distintos formatos de capacitación y el libro, todo lo relacionado a las charlas, lo que sea relacionado con gestión del tiempo, lo encuadro dentro de lo que es ¿no? Gestión del tiempo. qué bueno. ¿Y eso lo haces presencial, online? ¿Cómo lo haces? Eh, Antes lo hacía presencial, que es re lindo hacerlo presencial. Y después con la pandemia empecé a hacer online. Y tiene otras eh, virtudes hacerlo Claro, online, ¿no? Que no dependes tanto de que la gente, de que la gente pueda estar ahí cerca. Eh, exacto. Podés hacerlo eh, Con medio personas de otros de países sí, también. con personas de otros países, puede llegar a más público, sí. Exacto. Así que, bueno, es de las dos maneras.
que se puede hacer. Depende dónde, depende cuándo, o sea, cada una tiene coordinaciones diferentes, pero se puede hacer de las dos maneras y las dos son súper lindas. Claro, cada una tiene su encanto. Sí, muy disfrutables ambas. Qué bueno, me encanta lo que haces. Y bueno, si alguien está escuchando, obviamente, y le interesa todo este tema de la gestión del tiempo, pues que se comunique con vos. Sí, por favor. Y bueno, si quieren nos pueden avisar a Visionarias y nosotros las comunicamos con ella. Claro que sí, claro que sí. Exacto, tal cual. Y también por el tema del libro, ¿no? Desde ya. Sí, Y bueno, como para ir ya cerrando, te quería preguntar, este bichito de la escritura, si de sí. repente ya te está por ahí golpeando así la cabeza para escribir algún Sí, otro libro o cómo es. sí, siempre. He escrito varios artículos para diarios digitales y me gusta mucho escribir. Entonces, eh, he escrito distintos artículos para distintos formatos digitales y también, sí, siempre estoy dando vueltas con cosas para Siempre, escribir, para seguir puliendo, sí, me encanta escribir. y siempre con respecto a la gestión del tiempo, al tema tiempo, Eh, digamos, o también de sí, otros. he escrito cosas de gestión del tiempo y también he escrito cosas relacionadas con feminismo, la brecha de género, distintas cosas. Me gusta escribir de cosas que pienso. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es el tema justamente te robo un segundito más? No, un placer. Es el tema este de justamente de la brecha de género en una carrera como la tuya, que por lo general creo, ¿no? Por lo menos la idea que tengo yo desde afuera es que es muy masculina. Sí, sí, las mujeres somos el 50% aproximadamente de la población mundial y en el sector espacial somos apenas el 20-22% de la fuerza total de trabajo y Ujú. eso obviamente eh, sin entrar en detalles de áreas. Después cuando empezás a ver áreas, cuanto más técnicas las áreas, menos mujeres, cuanto Claro, más administrativas, más mujeres. claro. Eh, Después, cuanto más subís en la pirámide organizacional, menos mujeres. O sea que sí, hay mucho, mucho por hacer, muchísimo por hacer, muchísimo trabajo para poder ir cerrando esa brecha de género, porque hay que abordar un montón de aristas, ¿no? Y a veces está como puesto el ojo en qué podemos hacer para interesar a las mujeres, como si el problema fuera no nos interesa y bueno, hay que tratar de que te guste algo que a priori no te gusta. Y no tiene nada que ver con eso, en realidad tiene que ver con cosas que pasan cuando todavía sos un bebé o Claro, una criaturita, ¿entendés? claro, Eh, claro. con los juegos, la elección de los juguetes, de los colores, de la ropa, de cómo te trata tu entorno, de no, esto Ujú. no es de nena, no, esto no es de nene, juguetes para nena, juguetes para nene, juguetes para nena, todo rosa y violeta y todas tareas de cuidado, de estar Exacto. producidas diosas para otros. Sí, Eh, tal cual. versus los varones que tienen un montón de colores, juegos de ingenio, herramientas, motricidad, un montón de cosas, juegos más bruscos, viste, de pelotas, que y la sociedad te va, no es que las nenas dicen yo quiero esto y entonces la sociedad te lo ofrece, no, no, la sociedad te condiciona a que eso sea lo que elijas, los pañales, Sí, me tal cual. pasó, me pasó una vez cuando mi hija era chiquita, ya tendría cerca de un año, y ahí ya los pañales por ahí se empiezan a diferenciar anatómicamente, y ir a buscar pañales, y había una marca que decía rosa y celeste, obviamente, con Minnie y Mickey, y Mickey era para héroes o campeones, no me acuerdo si era héroes o campeones, y la otra era para princesas. Oh, wow. Y Qué yo quería horror.
príncipe y la chica quiere ser una campeona, una heroína, no me acuerdo que bien si era héroes o campeones, pero no importa, porque era el concepto detrás. Era el concepto, claro, claro, Obviamente no compré esos pañales, no me encontraba los imagino. no compré esos pañales, compré otros. Claro, claro, pero es que ya es verdad, desde pequeñitos ya No vienen pude con el estigma. Claro, y imagínate, entonces ya eso existe para un bebé o una bebé que todavía no puede elegir lo que quiere, y Claro, después vienen todos los regalos, los juguetes, la oferta de la sociedad, y también la censura de cómo le vas a comprar algo de este color para nene o para nena. exacto, exacto. Cómo la nena va a Empieza jugar a la ahí. pelota, o sea, Claro, y empieza ahí, entonces si vos nunca te entrenaste o sea, ¿qué carrera elegís? ¿Cómo elegís tú? ¿A qué te vas a dedicar, digamos? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Las como elegís lo en que se base supone que al hacen. abanico de lo que vos conocés? No elegís Exacto, algo que no conoces. Si no conoces el color azul, no vas a elegir el color. Cuando te pregunten tu color favorito, no va a ser nunca el azul, porque no sabes que existe. Para poder elegir, tenés que ver toda la paleta de colores. Y ahí claro, elegís el que quieras. Eh, entonces, si a las nenas tempranamente no las empezás a estimular, no les ofreces, exacto. no les mostrás que existe, que pueden ellas ser astronauta, bombera, no sé, presidenta, Lo que dueña, sea, directora claro. de empresa, lo que Policía, sí, sea, si no les mostrás eso, ¿por qué se les va a ocurrir? Si siempre ven hombres en esos lugares, entonces tenés que generar que existan modelos de rol femeninos que inspiren a esas nenas, que digan, ah, si ella puede, yo también. yo Si también. solo ven varones, lo que van a pensar es, esto es para varones, no voy a Exacto, ser bombero porque no, solo los varones, o no voy a ser presidente, o lo que sea, o astronauta. Entonces tenés que empezar a mostrarles que hay mujeres ocupando, que sean modelos de rol en distintos campos, y también estimularlas con oferta de actividades, no que porque es nena la anoto en danza y porque es nene la anoto en fútbol, o exacto. Dejar de dividir. ofrecerles clubes, claro, ofrecerles, bueno, en lo práctico esto, clubes de ciencia y actividades, no sé, diversidad, y después que elijan, pero con un menú más amplio. Exactamente, como decía Ismael Cala, me acuerdo que él siempre decía que en realidad no nos educan, sino que nos domestican. Exacto, sí. ¿De acuerdo? A los varones Claro, también están claro, por tremendamente supuesto, condicionados ellos. por De la misma supuesto. manera, digo, esta sociedad patriarcal no solo nos moldea y nos condiciona a qué podemos hacer nosotras, también los condiciona a ellos, A ellos también, claro, a lo que ellos pueden hacer, al modelo que tienen que seguir. absolutamente, absolutamente. Y bueno, me encanta todo esto que estás haciendo. Y bueno, podrías escribir también un libro sobre esto, ¿no? Puede ser. No se presentó la oportunidad. Me gusta mucho hablar de estos temas. Igual es un aprendizaje constante, ¿no? Porque es una deconstrucción permanente. Me pasó hace unos años, estaba leyendo un libro en inglés, y viste que el inglés es bastante neutro, Ujú. entonces, y mirá el sesgo, y ya estaba bastante feminista para ese momento de mi Claro, vida. Sin embargo, pasó y me di cuenta, Leo decía, en inglés decía, no me acuerdo si era the president o qué, pero yo lo pensé hombre, pues tenía claro. un nombre que no, que era, no sabías a priori Algo, claro, que una era. palabra neutral, pero que igual te Entonces el sonaba más. nombre no me decía nada y decía president y yo dije, hombre, me lo imaginé, cuando lo iba leyendo me lo imaginé hombre, y 3 o 4 renglones después decía she, no sé qué. Yo dije, ¡ah, Abigail! Era ella. Claro, claro, ¿cómo estoy yo también tan Claro, y estructurada en eso? ya estaba bastante deconstruida para ese momento, y descubrí eso y dije, gravísimo, me falta mucho todavía. Es verdad, bueno, porque por más que trabajemos en nosotras mismas, de cualquier manera, Sí, siempre hay algo que sanar y hay algo que cambiar y demás, ¿no?
Y sí, porque sos parte de esta sociedad y es muy difícil cambiar todo tu sistema de creencias, todo lo que escuchaste. Es como toda Absolutamente. hay mucho que haces de manera inconsciente, que haces o que pensás. Entonces, Exacto. eh, hay mucho todavía para siempre, para trabajar. Es muy difícil, ¿no? Exacto, lo tenemos excesivamente incorporado, diría yo, y Sí, entonces por eso es más difícil. Pero bueno, ya que te hayas dado cuenta, sí, eso sí. rompió los esquemas, ¿no? Sí, sí, a partir de ese momento empecé como a concientizar mucho más cuando leía, por ejemplo, que en ese momento por ahí no lo había hecho. Claro, Pero bueno, parte del sí, proceso sí, es también. parte. Y me gusta, sí, me gusta mucho escribir algunos artículos relacionados con esto. Pero bueno, todavía no se presentó la oportunidad Bueno, yo o te dejo la la idea, posibilidad de que escriba. claro, yo te dejo la idea. Bueno, Y después nos encontramos de vuelta para hablar de ese libro. para el nuevo libro. Exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, La muchas verdad gracias que por la invitación. no, al contrario, un placer enorme. Seguiría conversando un montón de rato más, como me encantó de verdad Ay, gracias. conocerte, conversar. Y bueno, si alguien quiere, por supuesto, ponerse en contacto con vos, Abigail, le vamos a dar tus datos. Dale, Pero bueno, te deseo lo mejor con tu libro, en tu bueno, vida, con todo, con tu niña, por supuesto. Y bueno, y bueno, nos estamos encontrando porque las seguro dos que sí, seguro que seguro, sí, y un las dos somos placer. visionarias también. Sí. No, un placer estar en estos espacios. Siempre le digo a Marita que hermoso este espacio que creó y muy agradecida de que me tengan en cuenta y me inviten a compartir estos momentos. Siempre es muy lindo poder compartir con ustedes. Súper, muchísimas, muchísimas gracias a vos. Y bueno, igualmente seguimos conectadas. Bueno, muchas gracias, Débora, que estés muy Al bien. contrario, un placer y bueno, y las visionarias detrás de sus libros nos volvemos a encontrar el próximo mes. Un Bueno, abrazo. un abrazo. Nos vemos.